Iniciar. Con todo gusto. Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor y un gusto participar en este primer Congreso Internacional de Educación Inicial. Agradecemos en nombre de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador la invitación que nos ha hecho la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de la Facultad de Educación. Es para nosotros, digo, un verdadero honor dar inicio con esto y vamos a hacer la presentación del primer grupo de expositores. Tenemos la presencia de Sandra Luisa Caguana Oros y de Madeleine Silvia Castillo Quispe, quienes son estudiantes egresadas de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la carrera de Educación Primaria. En el caso de Sandra Luisa Caguana, cumple como función docente tutora en el nivel primaria, consultora educativa en integración de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso de Madeleine Silvia Castillo, es docente a cargo de quinto de primaria en un colegio privado. Con estos antecedentes, pues vamos a dar la bienvenida a nuestras expositoras. Bienvenidas, cuando ustedes gusten, por favor. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas quienes están presentes. Muy agradecidas de antemano por la invitación. Y bueno, en este espacio, en todo caso, vamos a socializar lo que fue nuestra investigación. A continuación paso a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio. ¿Me confirman por ahí, por favor, si se puede visualizar? Está listo, cuando guste. Excelente. Bien, muy buenas tardes. Como les comentaba, en este espacio vamos a socializar nuestra investigación, la cual tuvo como título Creencias docentes sobre la retroalimentación en la enseñanza remota de emergencia en una institución pública de San Miguel. La línea de investigación fue didáctica y currículo. El ciclo en el que se realizó fue el 10º ciclo, y bueno, las investigadoras a cargo de esta investigación son Madeleine Castillo Quispe y quien habla, Sandra Caguana Oros. Bien, sí, en este caso la justificación del tema vendría a ser y está relacionado justo a las prácticas pedagógicas, en el sentido en el que justamente es ahí donde en el interactuar con los docentes y en sí con las instituciones en las que íbamos nos dimos cuenta de la importancia del tema. Los cursos selectivos también nos dimos cuenta de la importancia de las creencias, pero en este caso sobre todo las creencias docentes, para ver la repercusión y la influencia que tenía en la práctica como tal. Y todo ello nos sumó a darnos cuenta de la importancia del gran tema en sí, que es la evaluación y específicamente la retroalimentación para la educación. En este caso, el problema de investigación vendrían a ser justamente cuáles son las creencias docentes sobre la retroalimentación en la enseñanza remota de emergencia en una institución pública de San Miguel. Y el objetivo principal en este caso es analizar las creencias docentes sobre la retroalimentación en la enseñanza remota de emergencia en una institución pública de San Miguel. Sin embargo, tenemos objetivos también específicos que me gustaría comentarles, que eran justamente identificar cuáles son estas creencias respecto al sentido de la retroalimentación en el marco justamente de una evaluación formativa. Y el otro objetivo también que teníamos que tener en cuenta era identificar cuáles eran las creencias docentes respecto a las acciones de retroalimentación que se imparten en la enseñanza remota de emergencia. En cuanto a la metodología, tenemos que es un enfoque cualitativo porque el objeto de estudio son las creencias, el tipo de investigación es descriptiva, porque al final y al cabo en la investigación se trata de describir cuáles eran estas creencias del grupo de docentes, la técnica empleada es la entrevista y el instrumento que se aplicó fue la guía semiestructurada, en la cual no solamente contaba con preguntas, sino que también vimos conveniente incluir algunos casos hipotéticos. Y la población vendrían a ser 6 docentes y los informantes eran justamente los docentes del nivel primario de una institución educativa de San Miguel. Bien, respecto al análisis, lo hemos dividido justamente en 6 categorías, de acuerdo a las categorías de nuestra investigación, y en las que justamente son 6. La primera categoría está aludida justamente a la definición de la retroalimentación,
en la que se evoca en lo que hemos encontrado que justamente los docentes consideran que la retroalimentación está enfocado netamente al estudiante, por ello que la definen como la acción del docente hacia el estudiante. También hemos encontrado que los docentes reconocen que la retroalimentación mejora el desempeño del estudiante en el aprendizaje y que también en los casos hipotéticos que habíamos aplicado, ellos reconocen la importancia de conocer las bases teóricas para tener una retroalimentación o para aplicar una retroalimentación eficaz. En cuanto a la segunda categoría, la cual alude a las características de la retroalimentación, hemos encontrado dos vertientes. Una, la que se enfoca justamente a lo que dicen en un inicio en las entrevistas, y hemos encontrado que se reconocen los logros y dificultades, que otra característica que reconocen ellos, los docentes o los grupos entrevistados, es que se motive y apoye a los estudiantes dentro de este proceso de retroalimentación. Otra característica muy importante que ellos también han reconocido es que debe estar basada en metas y criterios de evaluación, que debe ser clara y oportuna. Sin embargo, hemos encontrado algo muy diferente en el momento en que los docentes han tenido que asumir un rol en los casos hipotéticos. Hemos encontrado que las características que en un inicio habían mencionado, que tienen que ver con las que ya he explicado un poco anteriormente, tienen que ver ahora que han agregado unas nuevas. Por ejemplo, dentro de los casos hipotéticos se enfocaron justamente en los errores, ¿no? Ellos reconocieron que esta retroalimentación que nosotros les habíamos dado como ejemplo estaba centrado mucho en los errores. Eso por una parte. Luego también se enfocaron mucho a la manera como tenían que comunicar esa retroalimentación. Por eso es que la forma como se emitía la retroalimentación. Entonces habíamos encontrado un inicio ciertas características que nos habían dado los docentes, pero luego en los casos hipotéticos vimos otras características nuevas. Y en cuanto a la categoría número 3, en cuál está referido a la finalidad de la retroalimentación, hemos encontrado principalmente tres. Una, que reconocen justamente que deben lograr las competencias, y eso está muy relacionado porque se guían justamente por los lineamientos del ministerio. Otra finalidad es que mejora la construcción de la autonomía por parte del estudiante. Y la tercera finalidad que reconocen ello es que justamente podemos reconocer cuáles son los logros y dificultades en cuanto al aprendizaje del estudiante. Bien, continuando con el análisis, en la categoría 4 identificamos respecto al modo de retroalimentación lo siguiente. Respecto a las creencias docentes, el mejor modo de retroalimentar según los docentes es describir los logros, las dificultades, también hacen mucho hincapié en formular preguntas. De igual manera, consideran importante el que el estudiante pueda conocer previamente las metas y los criterios de evaluación. De igual manera, se hace mucho énfasis en que se presente una comunicación asertiva. Otra cosa se presenta cuando se lleva a cabo este caso hipotético que comentaba mi compañera. Es aquí donde los docentes manifiestan pues que el mejor modo de retroalimentar es valorar los logros, es proponer preguntas, pero en este caso estas preguntas se enfocan netamente en las dificultades. También se evidencia que hay una discordancia con los criterios de evaluación. Esto quiere decir que pues en las creencias ellos manifiestan que los criterios son importantes, pero en el caso hipotético no hay una coherencia con ello. Respecto al nivel de retroalimentación, la docente 3 se ubica en el nivel reflexivo por descubrimiento, esto en el marco de lo que menciona el Ministerio de Educación, el docente 1, 4 y 6 en el nivel descriptivo también, y para esto hemos identificado de qué manera desarrollan la retroalimentación en el caso hipotético. El docente 2 y 5 se encuentra debido a las preguntas que desarrolla y debido también a que las preguntas están enfocadas a las dificultades, no se lo ubica con exactitud en un nivel en particular. Respecto a la categoría 5, que son prácticas pedagógicas de retroalimentación, identificamos tanto las que funcionan como las que no funcionan. Y respecto a las que funcionan, por ejemplo, los docentes manifiestan que el rol de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un aspecto muy importante porque contribuye a la retroalimentación efectiva. También de la misma manera que la retroalimentación sea constructiva y que se presente previamente esta meta de aprendizaje y los criterios de evaluación. De igual manera, algo que funcionaba respecto a lo que indican los maestros es que la motivación sea un aspecto fundamental en el proceso de la retroalimentación. Y las prácticas pedagógicas que mencionan que no funcionaron
son las del desconocimiento, por ejemplo, de las particularidades de los estudiantes, y esto se enfoca porque manifestaban que habían evidencias de aprendizaje que son enviadas, y como hay un desconocimiento sobre el proceso del estudiante, en algunos casos estas evidencias eran desarrolladas por padres o madres, y no se podía reconocer quién estaría desarrollando estas evidencias. De la misma manera, una práctica que no funciona es el formular preguntas relacionadas a evidencias de aprendizaje que han sido enviadas a destiempo. De hecho, mucho de esto se menciona que hay una semana, 2 semanas de retraso, y que también se presenta una variedad de preguntas a una evidencia en particular, y esto en muchos casos confunde al estudiante, ya que no hay mucha predisposición por su parte por responder a estas preguntas que están en el marco de esta retroalimentación. Respecto a la categoría 6, en cuanto a estas experiencias de retroalimentación en la enseñanza remota de emergencia, identificamos también cuáles son las que dificultan y cuáles son las que favorecen. En cuanto a las que dificultan, por ejemplo, se identificó de manera determinante que hay una demora en entrega de evidencias de aprendizaje, y esto también trae como consecuencia que haya repercusiones negativas en la retroalimentación. Recordemos pues que una de las características primordiales de la retroalimentación es que es coherente, oportuna, y esta demora, claro, trae inconvenientes en ello. De la misma manera, hay un inconveniente que es la comprensión en sí de todo este proceso de retroalimentación por parte de los agentes educativos. Es más, los docentes mencionan que se sienten frustrados ante no saber cómo manifestar este mensaje que viene acompañado al momento de retroalimentar, porque hay muchas confusiones por parte de los padres y las madres, y tienen que volver a mencionar enviando videos y explicaciones adicionales. Y las experiencias de retroalimentación que favorecen son, por ejemplo, el socializar las prácticas pedagógicas que se presentan y la participación activa de los directivos. Ahora pasaremos a mencionar las conclusiones. Bien, de acuerdo a las conclusiones, la primera tiene que ver y está relacionada con que todavía aún persiste, ¿no?, una información a medias, una información un poco vacía sobre el sentido de la retroalimentación, y esto porque, como lo hemos explicado un poco, en cuanto a la definición, ¿no?, en cuanto a las características de la retroalimentación y en cuanto a la finalidad, por ahí hemos encontrado un inicio en las entrevistas que nos mencionan cuáles podrían ser, pero asumiendo ya un rol y en el caso hipotético agregan otras, o de repente se pueden visualizar o se evidencian otras diferentes. Entonces también hemos encontrado por ahí justamente, y estamos relacionados con la conclusión número 2, que todavía existe una incoherencia entre las ideas que se tienen al principio con las ideas que se tienen a raíz de la reflexión que ellos pueden hacer, y en este caso que fue justamente evidenciado a través de los casos presentados que les brindábamos algunos ejemplos respecto a la retroalimentación, algunas buenas retroalimentaciones, otras retroalimentaciones que podrían tener de repente algo para que ellos puedan analizarlo, poder comentar más y así poder evidenciar cuáles podrían ser esas creencias. Y la otra conclusión es que se ha dejado también de lado el impacto de la retroalimentación en la enseñanza. Si bien es cierto, la mayoría de los docentes han enfocado la importancia de la retroalimentación netamente hacia el estudiante y netamente hacia el aprendizaje, han dejado de lado un poco todo lo que abarca el sentido de la retroalimentación, y que parte de ello es justamente que también puede mejorar la enseñanza por parte del profesor, porque no solamente la retroalimentación se puede dar de profesor a estudiante, sino que también entre estudiantes, incluso también una retro de parte del estudiante hacia el profesor también. Entonces, eso también se ha dejado de lado, y por eso que todavía, una de las conclusiones también era que todavía no se abarca todo el sentido de la retroalimentación, y una de las recomendaciones era justamente que en las capacitaciones que se darían o que se dan a los docentes no solamente traten de atiborrar con tanta información, sino que por el contrario aterricen en cuáles son estas creencias, cuáles son estas experiencias que hay detrás que influyen justamente en su accionar pedagógico. Así es, y de manera complementaria, otra de las conclusiones es que el mejor modo de la retroalimentación que manifiestan los docentes evidencia pues que no guarda relación con el modo de retroalimentar en el caso hipotético. Debido a ello, se hace pues mucho énfasis en que se promueva este nivel también propuesto también por parte del Ministerio de Educación, a fin de que esta retroalimentación sea mucho más comprendida por parte de los docentes y sea desarrollada también de acuerdo a sus creencias. Y en esa línea
se fomenta también que estos espacios de formación docente consideren a las creencias como aporte importante. Otra de las conclusiones es que las prácticas pues, pedagógicas que funcionaron, como se mencionaba, son la presencia de los agentes educativos, y para esto es importante reconocer cuál es el impacto de la participación activa de los agentes educativos en la retroalimentación. Lo importante también que es comunicar previamente tanto la meta de aprendizaje como los criterios de evaluación para garantizar esa coherencia, y lo importante también que es en medio de la coyuntura actual y en medio de las situaciones en las que nos desenvolvemos con estudiantes y demás, reconocer la importancia de la motivación. Y en contraposición a eso, identificar pues que este conocimiento de las particularidades de los docentes puede traer algunos inconvenientes, y que en relación a esta variedad de preguntas que se presenta, considerar también que esta retroalimentación no se podría presentar solamente a modo de pregunta. También hay una oportunidad de presentar sugerencias, e incluso también, bajo lo que indican otros autores, mediante diferentes medios, como algunos videos, como algunas imágenes, que puedan complementar esta acción tan importante. Respecto ya a la última conclusión, las experiencias que dificultan, como indicábamos, son la demora en la entrega de evidencias de aprendizaje y la comprensión de esta retroalimentación por parte de agentes educativos. En ese sentido, es muy importante que desde diferentes instituciones educativas, identificando estas problemáticas, se puedan proponer acciones para poder contrarrestar estas dificultades, y que ya que se ha destacado esta labor tan importante del equipo directivo en esta cultura de la evaluación y la cultura de una retroalimentación efectiva, se pueda profundizar en el análisis y en el impacto que tienen estas jornadas de interaprendizaje o estas jornadas de reflexión, que sin duda alguna traen mucho impacto y mucho beneficio al reflexionar continuamente sobre la práctica pedagógica en los docentes. Eso sería todo. Muchas gracias por el espacio y también por su atención. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos por su participación. Hemos nosotros visto y escuchado la intervención de nuestras colegas docentes, Sandra Caguana y Madeleine Castillo, acerca de la temática creencias docentes sobre la retroalimentación remota en la enseñanza de emergencia en una institución pública en San Miguel. Fundamentalmente, esta exposición ha tenido bastante relevancia en cuanto al punto de vista de la metodología, que se centran en un enfoque cualitativo descriptivo, a través de una entrevista semiestructurada a 6 docentes de esta institución. Fundamentalmente se basa en 6 premisas, la cual tiene que ver con la definición, las características, la finalidad, el modo y el nivel, las prácticas pedagógicas y las experiencias. Todo esto relacionado, por supuesto, con la retroalimentación. Han llegado a las conclusiones fundamentales de que no existe un criterio técnico sobre la retroalimentación. Se ha dejado de lado el impacto de la retroalimentación, y por último se necesita mejorar la práctica de la retroalimentación. No sé si en este sentido mi colega Sara Martínez me comenta si es que existen preguntas realizadas por los participantes a través del chat en cuanto a la temática expuesta por nuestras dos colegas docentes. Estimado Oscar, no tenemos por el momento preguntas. De repente al final puedan ellas formularnos algunas preguntas a los participantes, ¿sí? Pero por el momento no. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. A continuación vamos a dar paso a la exposición del magíster Manuel Castillo con el tema El diseño instruccional ADIE en la retroalimentación académica a estudiantes de bachillerato. Es necesario indicar que Manuel Castillo es estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica, la cual también tengo el honor de representar en este espacio, quien se graduó en la maestría en educación, mención en pedagogía en entornos digitales. Bienvenido cuando usted guste, apreciado colega. Muy buenas tardes, estimado público. Un saludo cordial desde la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Un agradecimiento fraterno a la Pontificia Universidad Católica del Perú por abrir estos espacios en los cuales nos permiten hablar de un tema tan importante como lo es la educación. Soy Manuel Edmundo Castillo Herrera,
graduado de la maestría en educación por la Universidad Tecnológica Indoamérica, y hoy compartiré con ustedes un tema de investigación denominado el diseño instruccional ADI en la retroalimentación académica a estudiantes de bachillerato, el mismo que se inscribe dentro de la línea de investigación de docencia en entornos digitales, debido a que intenta integrar la tecnología de la educación en sus diferentes campos y componentes a través del diseño de un módulo instruccional basado en el modelo ADI para fomentar lo que es la retroalimentación académica de estudiantes de bachillerato. ¿Por qué surge la necesidad de realizar esta investigación? Pues a nivel mundial, en el 2015, en el Foro Mundial de Educación, se establece la premisa de la Declaratoria de Qingdao, en la cual se habla de la importancia de acoplar la tecnología a los espacios educativos, con la finalidad de mejorar las prácticas educativas, de incorporar nuevos recursos académicos que sean de interés para el estudiante, de fomentar metodologías activas y, lo fundamental, reducir las brechas del conocimiento existentes en cuanto a la educación por diferentes causales. Asimismo, en esta declaratoria los gobiernos participantes hacen hincapié en unir esfuerzos para lograr fomentar que se abran otros espacios de aprendizaje, ya no únicamente los espacios formales, sino también ir hacia los espacios informales de aprendizaje o conocidos como no formales. Asimismo, como problemática se logra reconocer que, de acuerdo a los resultados obtenidos en lo que es la prueba PISA-D, en la prueba que aplica el Programa para la Educación Internacional y Evaluación de Estudiantes, conocido como PISA-D, acá se evalúan a estudiantes de 8 países, incluido el nuestro, Ecuador, de los años de octavo y tercer año de bachillerato. En el caso de nuestro país, pues se logra determinar que en el campo de la lengua y literatura, fundamentalmente en lo que es lectura, el 50% de estudiantes se encuentra por un nivel inferior al nivel de desempeño número 2, con lo cual, si hacemos la comparación con otros países de la región, podemos darnos cuenta que estamos mal ubicados en cuanto a los resultados obtenidos en el campo de lectura. Asimismo, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de nuestro país, INEVAL, en el año 2020 se logra evaluar a aproximadamente 70,000 estudiantes en la prueba conocida como el Ser Bachiller. En esta prueba se evalúan conocimientos tanto de matemática, lengua y literatura, ciencias, demás preguntas de cultura general, en la cual los estudiantes, el promedio a nivel nacional que obtienen es de 7.44 puntos sobre 10. Para ser específicos, en el campo de lo que es lengua y literatura, se obtiene un puntaje de 7.25 sobre 10, lo cual nos ubica en un nivel de desempeño de elemental. Del 100% de preguntas que se le plantean al estudiante en lo que es lengua y literatura, acierta en un 47%, lo cual pues hace evidente que falta mucho en cuanto a esta área. En el caso concreto de la provincia de Sucumbíos, donde se desarrolla la investigación, pues los estudiantes alcanzan una nota de 6.93 sobre 10, lo cual evidencia que estamos en un nivel de logro insuficiente en cuanto a esta situación. Posterior a ello, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, pues todos conocemos que las instituciones educativas y el sistema educativo en sí entró en una grave crisis. Por un lado, los estudiantes no tenían los dispositivos tecnológicos para pasar a esta nueva forma de hacer educación, al adaptarse a la virtualidad, y los docentes tenían las competencias digitales para poder implementar las clases de forma óptima. De acuerdo a la investigación realizada en nuestro país, pues aproximadamente el 15% de docentes al inicio de la pandemia tenían las competencias digitales óptimas para acoplarse a la virtualidad, mientras que el 85% restante no las tenía y las fue adquiriendo a lo largo de este proceso. Con ello, pues se deja de lado muchos factores fundamentales, se deja de lado lo que es la retroalimentación académica y obviamente la brecha en cuanto al conocimiento se sigue aumentando. De ahí que surge la pregunta de investigación que guía este trabajo, es de cómo aplicar el diseño instruccional ADI en la retroalimentación académica para tratar de incorporar lo que es la tecnología a los procesos educativos. Asimismo, se plantea como objetivo de investigación diseñar un modelo instruccional ADI para la retroalimentación académica en la asignatura de lengua y literatura para estudiantes del tercer año de bachillerato, con la finalidad de prescindir de la retroalimentación que se daba en los ambientes formales y atender a través de la retroalimentación en espacios de la virtualidad a los estudiantes, dotándoles pues de material que puede ser consultado desde cualquier espacio, desde cualquier tiempo,
haciendo uso de lo que es la tecnología. El marco metodológico que siguió la investigación, pues en cuanto al enfoque y diseño, es un enfoque mixto, debido a que tiende la parte cualitativa porque se pretende a través de la revisión bibliográfica comprender los fenómenos en estudio, y la parte cuantitativa para recabar información que nos permita realizar la propuesta para la solución de la problemática. En cuanto al tipo de investigación, es una investigación de campo y documental, debido a que se basa fundamentalmente en identificar la problemática como tal y luego realizar una propuesta de innovación que permita atender a esta situación. El nivel de la investigación es descriptiva exploratoria y se trabajó con una muestra en una institución educativa de 56 estudiantes del tercer año de bachillerato y 6 docentes que imparten clases en la asignatura de lengua y literatura. En cuanto a la técnica utilizada, se empleó la encuesta con su instrumento, el cuestionario. Se aplicaron 8 preguntas, tanto para docentes como para estudiantes, las mismas que tuvieron 5 elementos clasificados dentro de una escala de Likert, las mismas que fueron validadas a través de la operacionalización de variables y a través del juicio de expertos. Una vez que se aplicó la encuesta y se obtuvieron los principales resultados, podemos manifestar que los estudiantes consideran pues que hacer uso de la tecnología para llegar a la retroalimentación académica es algo que le llama la atención, puesto que muchas de las veces la retroalimentación se la realiza en los ambientes formales utilizando las mismas técnicas como una clase normal. No obstante, al tener que dar la retroalimentación académica, se tiene que atender las necesidades particulares de cada estudiante y responder a los estilos particulares que tienen los estudiantes, para que de esta manera puedan asimilar el conocimiento y no se generen estas brechas de aprendizaje. Con esto se llega a determinar pues que básicamente los contenidos que les gustan a los estudiantes son los que promueven la interactividad, son los que a ellos les despiertan el interés. Hablemos del caso, por ejemplo, de recursos gamificados, de recursos que ellos les permitan interactuar con sus compañeros, para de que de esta manera no se torne un espacio aburrido, sino más bien que se torne un espacio dinámico en el cual puedan interactuar tanto docentes como estudiantes. En base a los resultados que se obtuvieron, pues se realiza la propuesta del diseño de un módulo virtual instruccional basado en el modelo ADI, siguiendo cada una de las etapas del modelo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Para ello se elige como plataforma para gestionar este módulo virtual la Moodle, porque Moodle es una plataforma que se acopla y puede ser visualizado desde distintos dispositivos, ya sean tablets, computadoras o el mismo teléfono celular. En este contexto, acá ya en el diseño del módulo instruccional, se plantean recursos interactivos, plantean los objetivos fundamentales que el estudiante debe reforzar su conocimiento, y en base a ello se van creando las actividades. Las actividades primordialmente se elaboran en base a recursos como EducaPlay, se promovieron lo que es Edpuzzle, se promueve lo que es Kahoot, Quizzes, entre otros, debido a que estas herramientas y estos instrumentos nos permiten generar interactividad y gamificar el aprendizaje de los estudiantes. Y acá se puede determinar, una vez que se crea la propuesta y se la implementa, que los estudiantes, al interactuar ya con el módulo virtual que se creó, demuestran mayor interés para acceder a realizar las actividades de aprendizaje. Inclusive aquellos estudiantes que estaban bien en el campo académico ingresaron para interactuar y para realizar las actividades. Se puede decir que de acuerdo a la valoración de la propuesta que se implementó, que se obtuvo un nivel de eficiencia de un 80%, debido a que la gran mayoría de estudiantes participaron y realizaron lo que es su actividad de retroalimentación a través de este módulo virtual instruccional. Asimismo, se debe destacar que se cambió un poco la forma de evaluación para esta retroalimentación, debido a que cada actividad podría ser autoevaluada, coevaluada y evaluada por el docente y los estudiantes entre ellos. De esta forma, los estudiantes a cada momento podían conocer y tener en cuenta en qué aspecto estaban fallando. Y la particularidad de este diseño instruccional es que el estudiante puede acceder las veces que sean necesarias y realizar las actividades hasta que su conocimiento sea el adecuado. Además, por las diferentes actividades que se le promueven,
se acoplan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, debido a que se plantean videos, se plantean lo que son infografías, contenido gráfico y actividades interactivas que van a responder a uno u otro estilo de aprendizaje que tenga el estudiante en sí. De ahí, en base a estas consideraciones, pues se llegó a las conclusiones que el diseño ADI es un modelo instruccional que puede ser acoplado de forma óptima para guiar la construcción de procesos de retroalimentación académica en la asignatura de lengua y literatura. Y no solo en esta asignatura, sino puede ser aplicado en otras asignaturas, debido a que es un modelo que permite generar la interactividad entre cada una de sus etapas y por ende atender las necesidades puntuales de aprendizaje que tienen los estudiantes. Asimismo, los contenidos digitales que se acoplan para la retroalimentación académica y que se diseñan bajo el modelo ADI deben realizarse en base a la metodología constructivista y conectivista, debido a que de esta forma se promueve que el estudiante sea el actor principal en su proceso de aprendizaje y que geste ese proceso de aprendizaje de forma autónoma únicamente con la guía del docente, teniendo a disposición gran cantidad de recursos académicos que le permitan reforzar el conocimiento que de una u otra forma no le quedó claro en el proceso formal de aprendizaje. Asimismo, tenemos que la retroalimentación académica, para que permita a los estudiantes superar las dificultades de aprendizaje, tiene que ser flexible, personalizada, oportuna, coherente e integral. Es decir, no debemos aplicar retroalimentación académica cuando ya hemos detectado el problema de aprendizaje, sino que debemos aplicarla de forma constante a lo largo de este proceso de aprendizaje, porque siempre van a haber espacios en los cuales los estudiantes por haber razón no entiendan un tema determinado, y al tener a disposición un sitio que aloja diferentes recursos, ellos pueden ingresar, consultar y de esta manera fortalecer su aprendizaje de manera autónoma, obviamente con el apoyo del docente y de sus compañeros. Finalmente, tenemos que al implementar un aula virtual bajo el diseño ADI para gestionar la retroalimentación académica, se incrementa la participación de los estudiantes en la realización de las actividades. Esto es algo fundamental, debido a que cuando se implementó la propuesta y se la aprobó con los mismos estudiantes, se pudo evidenciar que los mismos ingresan, porque son recursos y son contenidos que a ellos les llaman la atención y que les promueven la interacción. No caemos en lo que se aplica tradicionalmente en el aula de clase, sino que le damos un nuevo espacio para que él pueda aprender en base a sus intereses y en base a sus necesidades particulares de aprendizaje, por lo cual se puede de forma general concluir que la retroalimentación académica pues, puede ser gestionada de forma oportuna, aplicando estos espacios como la tecnología para dinamizar estas situaciones. Asimismo, podemos tener en cuenta que la retroalimentación académica, al ser gestionada a través de la tecnología, permite superar las barreras de espacio-tiempo que muchas de las veces son los limitantes para que los estudiantes no accedan a las jornadas tradicionales de retroalimentación académica. Muchas gracias, estimados asistentes. Agradecemos la participación del magíster Manuel Castillo, quien ha presentado el tema, el diseño instruccional ADIE en la retroalimentación académica de estudiantes de bachillerato. Esta investigación ha sido desarrollada a través de la metodología, un enfoque mixto, cual y cuantitativo. Se ha aplicado la investigación descriptiva exploratoria como método de trabajo de campo. Se ha encuestado a 56 estudiantes y 6 docentes, para lo cual se realiza una propuesta a través de una capacitación virtual en entornos virtuales, concretamente en la plataforma Moodle, llegando como conclusiones a que ADIE es aplicable bajo el concepto constructivista conectivista. La retroalimentación permite superar dificultades de aprendizaje y fundamentalmente incrementa la participación de los estudiantes. Vamos a pedir al público aquí presente que por favor las preguntas, las dudas que ustedes tengan, las pueden hacer a través del chat. Vamos pues a pedirles a Madeleine y a Sandra, que nos ayuden con una pregunta que ha realizado aquí a través del foro. ¿Existe algún vínculo entre las dificultades de la práctica de retroalimentación con las diferentes características del acceso a las tecnologías en el país?
Bienvenidas Madeleine o Sandra en torno a la respuesta. Sí, claro, ¿podría volver a repetir por favor la pregunta? Con todo gusto. ¿Existe algún vínculo entre las dificultades de la práctica de retroalimentación con las diferentes características del acceso a las tecnologías en el país? Bueno, de acuerdo, muchas gracias por la pregunta. De acuerdo a la investigación que hemos venido desarrollando, efectivamente podríamos dar a conocer sobre ello. Igual Madeleine de seguro me irá complementando con ello. En el testimonio de los docentes, de las docentes han manifestado que, bueno, en el marco de la enseñanza remota de emergencia, la institución a la que hemos desarrollado la investigación ha utilizado como un entorno virtual de aprendizaje el WhatsApp. Era por ahí donde continuaban interactuando. Y debido pues a que se ha desarrollado en este entorno, las prácticas de retroalimentación se han llevado a cabo también considerando este aspecto. Sería muy interesante analizar cuál es la realidad de otras instituciones educativas, porque también va a repercutir ello. Y bueno, pues de acuerdo al entorno en el que se desarrolla la práctica pedagógica, de acuerdo a los recursos que se emplean o no, sería también otro factor a analizar. Eso podría comentar por mi parte, pero sería sin duda alguna también una posibilidad para otras futuras investigaciones de igual manera. No sé si Madeleine quisiera complementar también con alguna idea. Sí, de hecho, algo que recalcar es que nuestra investigación se dio en todo este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, en este contexto en el que los profesores también venían preguntándose, uy, ¿y ahora cómo realizo este proceso tan importante que es la retroalimentación y también la evaluación como tal? Entonces, creo que ha sido muy fructífera la investigación porque nos hemos también ahondado cuáles han sido también estas características. Por ahí iba la pregunta de cuáles eran estas dificultades, ¿no? Y una de ellas que justamente una de las entrevistados era que las evidencias a veces llegaban a destiempo, y una de las características es que la retroalimentación puede darse como tal, y que para que sea eficaz tiene que ser a tiempo, oportuna y que sea clara, ¿no? Entonces algunos de los docentes también manifestaban que como se entregaba a destiempo estas evidencias, entonces no había forma de cómo realizar la retroalimentación a esos estudiantes, y como tal, si no hay evidencia, no hay retroalimentación. Entonces eso principalmente ha sido una de las dificultades que han tenido, y creo que la mayoría de los docentes en este contexto, que las evidencias se entreguen a tiempo y que la retroalimentación, por tanto, sea pertinente y oportuna, y con la intención de que se puedan mejorar los aprendizajes a tiempo, ¿no? Entonces, por ahí creo que podría enfocar yo mi respuesta. Excelente sus respuestas a tan magnífica pregunta. Tenemos una interrogante para Manuel. ¿Cuál es el rol del docente en la elaboración y gestión de la plataforma? Muchas gracias por la pregunta. Pues acá el rol que desempeña el docente es fundamental, debido a que tiene que conocer pues el paso a paso y cada una de las etapas que tiene el modelo que elija, el modelo de diseño instruccional que elija para diseñar lo que es el módulo virtual instruccional, puesto que si no conoce o se salta una de estas etapas, la propuesta en sí o la finalidad, que es llegar a la retroalimentación de forma adecuada al estudiante, no va a tener el efecto deseado. En este contexto, por eso es que se toma lo que es el modelo ADI. Hay muchos otros modelos de diseño instruccional que pueden ser aplicados, sin embargo, tomando en cuenta que muchos docentes no tienen las competencias digitales adecuadas para gestionar estos diseños, entonces el ADI es el que se acopla de mejor manera a estos requerimientos, puesto que en cada una de esas etapas engloba todas las necesidades que tienen tanto estudiantes como docentes para poder aplicar una retroalimentación académica de forma adecuada. Por ende, pues el rol que tiene el docente es fundamental para que la retroalimentación académica pueda llegar al estudiante de forma óptima y tal como se lo planificó. Excelente. Tenemos una pregunta adicional para Edmundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tuvo que afrontar en la aplicación de la propuesta? Principalmente hacer ese traslado de lo que es la educación tradicional a lo que es la virtualidad. Muchos de los estudiantes, pues, en un inicio estaban acostumbrados a recibir lo que es la retroalimentación a través de los entornos formales. Y al hacer ese salto hacia la virtualidad en clases normales y luego al hacerlo para fomentar la retroalimentación académica, entonces sí se debe concientizar bastante a los estudiantes
para que ellos puedan acceder a los recursos que se plantean en la retroalimentación académica y realizarlos de forma consciente, porque los recursos pueden estar ahí, pero si los estudiantes no los realizan o no los toman como debería ser, entonces estos recursos no van a surtir el efecto deseado. Por ende, en un inicio, uno de los limitantes pues será la concientización fundamentalmente a los estudiantes, pero luego, cuando ellos ven la calidad de que tienen los recursos, ellos ven lo que pueden lograr y lo que pueden desarrollar con los recursos, el nivel de interés de ellos va aumentando, va creciendo, y luego se vuelve mucho más sencillo que ellos accedan a realizar este proceso de retroalimentación, porque ellos saben que ahí van a encontrar actividades que son gamificadas, actividades que son lúdicas, interactivas, y que obviamente dista un tanto de lo que reciben normalmente en la clase tradicional. Muchísimas gracias por tan oportuna respuesta. ¿Me confirmas, por favor, Sara, si es que existen más preguntas? No, Oscar, profesor Oscar, ya no existen más preguntas. Gracias. Bien, teníamos previsto la participación de una tercera expositora, Alessandra Palomino, pues quien lamentablemente no se pudo encontrar en este evento. En este sentido, permítanme agradecer primero el apoyo recibido por parte de la edecán de mesa, Sara Martínez, y por supuesto destacar el trabajo de nuestros expositores de hoy, Sandra Caguana y Madeleine Castillo, y de Manuel Castillo. Pues no habiendo más preguntas, más inquietudes, a ver, parece que no están aplaudiendo. Queremos agradecer entonces la participación de ustedes en este evento y nuevamente en nombre de quienes formamos parte de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, reconocer y agradecer esta invitación de parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú a nuestra participación. Agradecemos nuevamente la participación de ustedes y esperamos contar el día de mañana a partir del mediodía su participación en las diferentes mesas que están previstas. Un abrazo virtual a la distancia y que se cuiden mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.